Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video explicativo, esta continuación del tema que venimos viendo, circuitos mixtos. En el último video estuvimos desarrollando o explicando más que nada el concepto de estos tipos de circuitos que son combinaciones de conexiones en serie y conexiones en paralelo. Se le llama pues circuitos mixtos o circuitos serie paralelo. Lo que hicimos en el video anterior fue únicamente, aparte pues de explicar los conceptos, desarrollar dos ejemplos de conexiones de circuitos cuyas resistencias estaban conectadas en serie y paralelo. Lo que hicimos fue resolver la resistencia equivalente, es decir, encontrar una única resistencia de todo ese montón de resistencias que teníamos, pues unirlas en una sola y íbamos a tener pues la resistencia equivalente. Hoy en este video voy a explicarles, si conocemos un voltaje proporcionado por la batería, cómo poder calcular cada uno de los voltajes y corrientes eléctricas que circulan por cada uno de estos circuitos mixtos o de estas resistencias pues del circuito mixto. Este fue el circuito, el último que desarrollamos. Este mismo es el que voy a utilizar para explicarle. Un circuito bastante extenso, tiene 6 resistencias, pero vamos a analizar desde aquí qué es lo que está pasando. La corriente total sale de la batería y llega a este punto aquí. Una vez llega a este punto, esa corriente se va a dividir, parte va a ir por la resistencia 1 y parte va a ir por la resistencia 2. Cuando estas estas corrientes que pasan por esa resistencia llegan a este otro punto, se unen nuevamente y esta corriente que circula por aquí pues es la misma que salió de la batería. Nuevamente esa corriente llega a este nodo y parte de esa corriente se va a dividir por la resistencia 4 y por la resistencia 5. Ellas se vuelven a unir en este punto y siguen la trayectoria, pasan por R6 y llegan nuevamente a la batería. Este es el procedimiento, el análisis que pasa con las corrientes eléctricas. Entonces, para poder saber cuánto equivale cada una de esas corrientes y por ende cada uno de los voltajes, vamos a partir de el circuito equivalente final que obtuvimos en nuestra resistencia, en nuestro problema resuelto la semana anterior o el video anterior. Una vez hagamos ese cálculo de voltajes y corriente, vamos a irlos colocando donde corresponden. Por ejemplo, aquí va a ir el voltaje de la resistencia 1 y la corriente de la resistencia 1, y así sucesivamente. La resistencia 2, su voltaje, su corriente, la resistencia 3, y así sucesivamente en cada uno de los cálculos. Esto nos va a servir a nosotros para ordenar la información que vamos a extraer del análisis que vamos a realizar a continuación. Todo va a comenzar aquí. Recuerden que la resistencia equivalente calculada al final fue de 38 tercios. Esto que está aquí lo hicimos en el video anterior. Determinamos 38 tercios como la resistencia equivalente. Lo que vamos a hacer hoy es la continuación, es decir, qué sucede cuando ya tenemos esa resistencia. Bueno, cuando tenemos esa resistencia resulta que nuestro circuito va a tener obviamente un voltaje y va a tener una resistencia. Entonces, por ley de Ohm, yo con voltaje y resistencia puedo determinar cuánto es la corriente, y eso fue lo que hicimos aquí. La corriente eléctrica total del circuito es la división entre el voltaje total de la batería y la resistencia equivalente. El voltaje total de la batería son 10 volts y la resistencia equivalente recién calculada fue de 38 tercios ohm. Cuando hacemos esa operación en la calculadora nos da a 15 sobre 19. 15 sobre 19 es aproximadamente igual a 0.79 amperes aproximadamente. Mi recomendación, jóvenes, es que trabajen en fracciones, porque resulta que con decimales legalmente la respuesta es 7, 8, 9, 4, 7, 3, 8 y ahí siguen muchas otras cifras. Entonces, al usted redondear aquí, elimina cifras y ya pierde exactitud la medida. En este caso, el cálculo de la corriente. Se van desestimando cifras y conforme vamos avanzando se siguen desestimando cifras, cosa que no pasa si trabajamos en fracciones. En fracciones pues mantiene toda esa información ahí.
Así que mi recomendación, jóvenes, es que trabajen en fracciones. Ahora, si alguien quiere trabajar en decimales, pues ya sabe que lo que hay que hacer aquí en todas las respuestas que voy yo aquí obteniendo, usted la pasa pues ahí en su calculadora a decimales y así pues vamos a tener una comparativa. Bien, esa corriente eléctrica circula por esta resistencia. En este circuito sencillo, porque nada más tiene una sola resistencia, circula esa corriente. Pero ¿de dónde viene esa resistencia equivalente? Me voy al circuito anterior. El circuito anterior fue el circuito de donde salió la suma de los 38 tercios. Se tuvo que sumar esta resistencia, que es la resistencia, perdón, esta resistencia que está aquí, que es la resistencia del 1 al 2, esta resistencia que es del 3 al 5 y esta resistencia que es la resistencia 6. Ellas se sumaron aquí y ahí obtuvimos ese 38 tercios. Ese fue el análisis que se hizo para obtenerlo. Entonces, aquí hay que tener algunos conceptos clave. Hay que determinar qué tipo de conexión es esta que vemos aquí. Esta es una conexión de resistencias en serie. Entonces, una vez yo identifico la conexión, yo tengo que también asociarlo con algunos conceptos. Y los conceptos en circuitos en serie son sencillos. La corriente en circuitos en serie es la misma para todas las resistencias, pero los voltajes los tengo que calcular. Es decir, los voltajes van a cambiar para cada resistencia. Entonces, eso significa que yo voy a tener una sola corriente aquí, que es la corriente total, que es una corriente de 15 sobre 19 amperes. Esa corriente pasa por R del 1 al 6, pasa por R del 3 al 5 y también pasa por R6. Quiere decir, jóvenes, que ya yo tengo la corriente que pasa por la resistencia 6. Y resulta que en la tabla, yo tengo que la resistencia 6, yo debo colocar el valor. Y el valor de esa resistencia, pues ya les dije que era 15 sobre 19 amperes. Entonces regreso aquí al análisis que estoy haciendo. En circuitos en serie, vuelvo y digo, en circuitos en serie la corriente es la misma para todas las resistencias. Aquí esto se suma en serie porque es una sola conexión. Recuerden que la definición es conexión en serie son aquellos en los cuales las resistencias se colocan de manera tal que no haya división de corriente y por eso pues se mantiene la misma corriente. Pero ¿qué tengo que hacer en circuito en serie? Tengo que buscar cuánto es este voltaje de aquí a aquí. Este voltaje que le voy a llamar voltaje del 1 al 2. Necesito saber cuánto es este voltaje de aquí a aquí. Voltaje del 3 al 5. Y necesito saber cuánto es este voltaje de aquí a aquí, que es voltaje 6. Entonces lo voy a calcular a continuación. Vamos con V del 1 al 2. V del 1 al 2 sería la corriente, que es la que tengo ahí, multiplicado por la resistencia, que en este caso la resistencia es la resistencia del 1 al 2. Yo reemplazo los valores. La corriente es 15 sobre 19 amperes y la resistencia del 1 al 2 es 5 tercios ohm. Es importante ir colocando las unidades. Entonces esa multiplicación de 15 sobre 19 por 5 tercios me da a 25 sobre 19. 25 sobre 19 volt. Ese es el primer voltaje. Ese voltaje de aquí. Este voltaje de aquí. Ese es el primer cálculo que yo realizo. Ahora voy a calcular este voltaje de acá, que es V del 3 al 5. Entonces lo calculo, V del 3 al 5 es igual a la corriente por la resistencia del 3 al 5. Reemplazo, igual es la misma corriente porque está en serie. Y la resistencia ahora es de 7 ohm. Y esa multiplicación de 15 sobre 19 entre 15 sobre 19, perdón, por 7 me da un total de 105 sobre 19. 105 sobre 19 volt. Ese es el voltaje del 3 al 5. Y ahora me hace falta otro voltaje, que es este voltaje de aquí. Voltaje 6. Voy a ponerlo por acá. El voltaje 6
es igual a la corriente por la resistencia 6. La corriente es 15 sobre 19. Mire que en todas las resistencias de aquí es la misma corriente, 15 sobre 19. Y la resistencia aquí es de 4 ohms. Eso me va a dar igual a el voltaje 6 va a ser igual a, por aquí, voltaje 6 va a ser igual a 15 por 4, 60 sobre 19 volt. Este es el voltaje 6. Y resulta que en mi tabla yo tengo que poner el valor que es 60. Bueno, esto no parece un 60. Voy a borrar todo. 60 sobre 19 volt. Ya tengo voltaje y tengo corriente de esa resistencia que es la resistencia 6. 60 sobre 19 volt. Ahora, jóvenes, si queremos saber si esto está bien hecho, yo puedo tomar este voltaje y lo puedo sumar con este voltaje y este voltaje de acá. Estos tres voltajes me tienen que dar el voltaje total del circuito, que en este punto son 10 volts. Entonces yo puedo, a ver, para ver si aquí yo puedo subir esto para darle la oportunidad a que ustedes puedan observar. Si no lo puedo subir, pues parece que no se puede. Bueno, aquí está un poquitito. El voltaje total aquí lo voy a colocar, es igual a, en este caso, a ver si debe dar lo mismo, ¿no? 25 sobre 19, los tres voltajes, más 105 sobre 19 volt, más 60 sobre 19 volt. Si usted hace eso en la calculadora y le da a 10, que es el valor que es el de la batería, entonces vamos por un buen camino. Yo lo estoy haciendo aquí para comprobar. 105 sobre 19 más 60 sobre 19 y me da exactamente a 10 volts. Significa, jóvenes, que hasta aquí los cálculos realizados están correctos. Ahora pasa algo, usted dirá, profe, pero entonces ese 25 sobre 19 y ese 105 sobre 19, ¿por qué no lo pongo ya en la tabla? Porque estas son resistencias que no están allá. O sea, estas resistencias V del 1 al 2 y V del 3 al 5 son resistencias que provienen de suma de otras resistencias. Por esa razón, yo no la puedo colocar directamente allá, porque allá solamente tengo las resistencias originales: R1, R2, R3, R4, R5 y R6. Pero no tengo R1 al 2, R5 al 3 al 5, no tengo nada de eso. Así que solamente las resistencias originales, sus voltajes y corrientes son los que voy a colocar en la tabla de la respuesta. Bien, ahora voy a pasar a el siguiente circuito. ¿De dónde vino esta resistencia de aquí? Esta resistencia que está allá, que tiene un valor de 5 tercios, si no me equivoco. Déjeme ver, vamos a comprobar. Sí, 5 tercios. Esa resistencia que tengo allá de 5 tercios viene de la suma de esas dos resistencias en paralelo. Entonces, ¿qué significa? Bueno, aquí yo tengo que hacer el análisis. Esto es análisis, jóvenes, y el análisis de un problema va a ser distinto al de otro problema. Eso va a depender de las conexiones. Entonces, en este caso, yo tengo que, como les dije anteriormente, que la corriente que sale de la batería llega a este punto y se divide. Parte va a irse por R1 y parte va a irse por R2. Esas corrientes pues le vamos a llamar I1 e I2. Cuando llegan nuevamente al punto de aquí que se le conoce como nodo, se suman y sigue su trayectoria. Es decir, aquí sigue siendo la corriente total, circulando por toda esa resistencia. Entonces, jóvenes, yo tengo que esas dos resistencias R1 y R2 están en paralelo. Como están en paralelo, entonces yo tengo que recordar conceptos de circuitos en paralelo. Y circuitos en paralelo, resulta que el voltaje es el mismo para ambas resistencias, pero la corriente cambia. Es decir, la corriente la tengo que calcular. Es lo contrario en serie. En serie calculaba voltajes, la corriente es la misma. Acá, en circuitos en paralelo,
la corriente cambia, la tengo que calcular y el voltaje es el mismo. Así que este voltaje de aquí a aquí, que se llama V1, y este voltaje de aquí a acá, que se llama V2, es exactamente el mismo. V1 va a ser igual a V2. ¿Y cuánto es? Pues es el voltaje que yo calculé de la resistencia 1 al 2. ¿Cuánto fue ese voltaje? Exactamente es este valor de aquí, 25 sobre 19. O sea que este voltaje de aquí que calculé es el mismo que voy a colocarles a la resistencia 1 y a la resistencia 2. Es decir, 25 sobre 19 voltios. Aquí es 25 sobre 19 voltios y acá también es 25 sobre 19 voltios. Entonces, quiere decir que en mi tabla es el mismo voltaje, 25 sobre 19 voltios para R1 y 25 sobre 19 voltios para R2. Lo que me hace falta es saber cuánto es la corriente y eso es lo que voy a hacer a continuación. Recuerden que en circuitos en paralelo se calcula la corriente, así que voy a calcular I1, que es igual a el voltaje 1 entre la resistencia 1. ¿Cuánto es el voltaje 1? 25 sobre 19 voltios entre la resistencia, que es 10 ohm. Eso me va a dar a 5 medios, va a quedar a 5 sobre 38 amperes. Esa es la corriente 1. O sea que por aquí va a pasar 5 sobre 38 amperes. El restante va a ser acá, que es la corriente 2. Vamos a calcularla. Quiere decir, jóvenes, que cuando yo tenga ese valor de la corriente 2 y la sumo con la corriente 1, me tiene que dar igual a la corriente total del circuito, que era de 15 sobre 19. Pero vamos a ver, sería voltaje 2 entre resistencia 2 es igual a, pues es el mismo voltaje, 25 sobre 19 volt entre 2 ohm. Eso me va a dar igual a 25 sobre 38 amperes. Esa es la corriente 2. Así que aquí tengo mis dos corrientes. Entonces, jóvenes, sumamos esas dos corrientes, 5 sobre 38 y 25 sobre 38, en la calculadora y da exactamente igual a 15 sobre 19. Eso significa que hasta aquí voy bien. Voy bien. ¿Por qué 15 sobre 19? Porque ese es el valor de esta corriente. Así que esos valores los voy a colocar allá. 5 sobre 38 y 25 sobre 38. Acá para I1 es 5 sobre 38 amperes y para R2 es 25 sobre 38 amperes. Hasta ahora, pues esos son los valores que hemos calculado. Me hace falta la resistencia 3, la resistencia 4, la resistencia 5. Bien, regresamos acá. Con esa información, jóvenes, yo puedo pasar a calcular aquí el otro circuito equivalente. Vamos al otro circuito equivalente. El otro circuito equivalente es este de aquí. Bien, jóvenes. Resulta que estas dos resistencias de aquí provienen de una suma que fue realizada en serie. Entonces esa suma en serie significa que la corriente que circula por aquí, que dijimos que era 15 sobre 19 amperes, ahora circula también por estas dos resistencias. Porque recuerden que en serie la corriente es la misma. Entonces, estas dos resistencias vienen de una resistencia equivalente que fue sumada en serie. Su corriente era de 15 sobre 19. Aquí sigue siendo 15 sobre 19. Así que, jóvenes, desde aquí yo puedo decirles que para la resistencia 3 circulan 15 sobre 19 amperes. Y lo vamos a colocar en la tabla.
15 sobre 19 amperes. Bueno, eso no parece un 19. Vamos a ponerlo, no vaya a ser que ustedes se me confundan. 15 sobre 19 amperes. Me hace falta el voltaje, pero aquí lo puedo calcular. Aquí lo puedo calcular. El voltaje 3. Voy a calcular cuánto es este voltaje de aquí a aquí. Y cuánto es el voltaje de aquí a aquí. Este voltaje de aquí le voy a llamar voltaje 3. Y este voltaje de aquí le voy a llamar voltaje del 4 al 5. Vamos con el voltaje 3. Vamos con el voltaje 3. El voltaje 3 va a ser igual a esa corriente por la resistencia 3. Así que aquí sería la corriente es 15 sobre 19 amperes multiplicado por 5 ohm o 5.0. Así que aquí me va a dar a 75, este voltaje 3 me va a dar a 75 sobre 19 volt. 75 sobre 19 volt. Este es ese valor que lo voy a colocar acá. 75 sobre 19 volt. Ya nada más me hace falta dos resistencias. Pero bueno, necesitamos este análisis. Perdón, es acá. Necesitamos seguir este análisis todavía. Porque resulta que tengo que calcular cuánto es el voltaje del 4 al 5. Y esto es importante para saber cuánto es el voltaje de las otras resistencias que me hacen falta. Voltaje del 4 al 5 es igual a la corriente por la resistencia del 4 al 5. La corriente que circula por ahí es la misma de 15 sobre 19 amperes. Y esa resistencia del 4 al 5 es de 2 ohm. Si hacemos esa operación, pues eso nos va a dar a 30 sobre 19 volt. Esta es una de las ventajas de trabajar en fracciones, porque muchas de las operaciones se hacen sencillas directamente sin usar la calculadora. O sea que esta resistencia de aquí, este voltaje de aquí, de esta resistencia es de 30 sobre 19 volt. Eso no lo debo colocar en la tabla porque es una resistencia mixta del 4 al 5. Entonces, aquí, jóvenes, yo puedo hacer un análisis para ver si me sigue dando a 10, ¿no? Porque este voltaje de aquí, V3, es 75 sobre 19 voltios. Este voltaje de aquí es de 30 sobre 19 voltios. Este voltaje de aquí es el mismo, pero ya nosotros lo calculamos y nos había dado a 25 sobre 19 voltios. Y este voltaje de aquí también ya lo teníamos calculado, que era 45 sobre 19 voltios. Entonces yo puedo sumar 1, 2, 3, esos 4 voltajes. 25 sobre 19 más 75 sobre 19 más 30 sobre 19 más 45 sobre 19, que fueron esos 4 voltajes que acabo de marcar ahí en el circuito. Y esa suma me tiene que dar exactamente igual a 10 voltios. 10 voltios. Así que sería 25 sobre 19 más, acabo de calcular, 75 sobre 19 más 30 sobre 19 más el voltaje de la resistencia 3, que es 45 sobre 19, y me da a exactamente los 10 voltios. Bien, seguimos. Vamos ahora con esta última resistencia de acá, que resulta, jóvenes, que esta resistencia, esas dos resistencias están en paralelo y proviene de una suma en paralelo de esta resistencia de aquí, que le acabo de calcular el voltaje, que nos dio a 30 sobre 19. Entonces, esa operación, pues yo lo que hago es que tomo ese 30 sobre 19 y me lo voy a llevar para el circuito equivalente anterior. Hasta el circuito equivalente anterior, que es este, y resulta que ese 30 sobre 19 voltios es para esta resistencia y también para esta resistencia.
¿Por qué? Porque ellas están en paralelo y en paralelo comparten el mismo voltaje. Lo que sí no comparten es la corriente que vamos a calcular, que esta es la corriente 4 y esta es la corriente 5. ¿Por qué corriente 4 y corriente 5? Porque la resistencia 4 tiene una corriente 4 y la resistencia 5 tiene una corriente 5. Entonces vamos a calcular esas dos corrientes que nos hacen falta ahí. Sería jóvenes, tengo aquí, déjenme ver una cosa aquí. Si me hace falta calcular esas dos. Yo voy a poner aquí mismo esos dos valores de 30 sobre 19 voltios y 30 sobre 19 voltios. Porque corresponde pues a esos dos voltajes. Lo único que hay que calcular serían estas dos corrientes, la corriente 4 y la corriente 5. Vamos con la corriente 4, que sería el voltaje 4 entre la resistencia 4. Sería 30 sobre 19 voltios. Sobre la resistencia 4, que es de 6 ohms. Esa operación lo hago aquí en mi calculadora y me va a dar a 5 sobre 19 amperes. Eso lo coloco directamente acá. 5 sobre 19 amperes. Esa es esa corriente de la resistencia 4. Ahora me voy a la otra corriente, que sería voltaje 5 entre la resistencia 5. Eso va a ser igual al mismo voltaje que usé ahí arriba, pero ahora la resistencia cambia porque la resistencia es de 3 ohms. Y esa resistencia me va a dar aquí, esta operación me va a dar a 10 sobre 19 amperes. Eso lo coloco también acá. 10 sobre 19 amperes. Y listo. Ya tengo listo el cuadro con corrientes y voltajes de cada una de estas resistencias. La resistencia 1 tiene un voltaje de 25 sobre 19 y una corriente de 5 sobre 38. La resistencia 2 tiene voltaje de 25 sobre 19 y una corriente de 25 sobre 38. La resistencia 3, 75 sobre 19 voltios y la corriente de 15 sobre 19 amperes. La resistencia 4 tiene un voltaje igual que la resistencia 5 de 30 sobre 19, solo que la corriente de la resistencia 4 es 5 sobre 19 y la corriente de la resistencia 5 es 10 sobre 19 amperes. Y la resistencia 6 tiene un voltaje de 60 sobre 19 voltios y 15 sobre 19 amperes. Ya le digo, usted lo puede expresar también en decimales, pero lo ideal es que estén en fracciones para que no se pierdan fijas, no se pierdan las cifras que estamos utilizando. Este va a ser nuestro resultado, la resistencia equivalente, y ese cuadro, la resistencia equivalente es de 38 sobre 3 ohm. Y pues ese cuadro, esto es lo que se evalúa cuando se entrega. Obviamente pues todo este procedimiento hay que hacerlo, ¿no? Se me ha olvidado decirle que la suma de estas dos corrientes también me tiene que dar a 15 sobre 19. Lo hacemos aquí en la calculadora. 5 sobre 19 más 10 sobre 19. Y me da exactamente a 15 sobre 19, que es la corriente total. Todo eso debe ir cuadrando, jóvenes, para que tengan pues el resultado correcto. Y de esta forma pues terminamos la explicación de circuitos mixtos, un poco extensa, pero hay que ir con mucho cuidado y mucha calma, identificando los circuitos y también recordando los conceptos clave cuando la corriente se divide, cuando se divide el voltaje, cuando la corriente es la misma, cuando el voltaje es el mismo en las resistencias. Y luego pues ir paso a paso utilizando el espacio adecuado, correcto, en orden también. El orden es muy importante. Así que hasta el próximo video.